¿Qué tal, Masters? Esperando que se encuentren de lujo. El día de hoy tenemos este libro que se llama Outliers o Fuera de Serie, una historia del éxito de Malcolm Gladwell. Si ya has leído a este autor, de seguro sabes que una de las cosas que hace este autor es romper con esos esquemas mentales, con esos paradigmas que en ocasiones tenemos. Y este caso no es la excepción, pues Malcolm Gladwell en este libro nos habla de la historia del éxito. En conclusión, el libro lo que te muestra, lo que te enseña, es que nuestras ideas preconcebidas del éxito en realidad son falsas, son falaces. Vamos, no son lo más apegado a la realidad posible. Y muchos de esos mitos que hacen a una persona exitosa, pues simplemente son eso, mitos. Y que no están basados en una realidad como tal. Hace mucho tiempo yo platicaba con mi amigo Roberto y Robert, mi primo, que le mando un buen saludo desde aquí. Hola. Ay, sí. Bueno, platicaba con Robert y Robert me decía, yo no considero que, él decía que muchas de las ideas de éxito, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, de Bill Gates, de Steve Jobs, se darían de alguna manera aquí en nuestro país. Y se me hizo raro porque en ese momento él y yo traíamos mucho este rollo emprendedor y conocíamos a muchos chavos en aquel entonces cuando éramos jóvenes y bellos que andaban en todo ese rollo del emprendimiento. Y entonces dije, mira qué raro, qué curioso, porque él estaba inventando una rampa para rehabilitación de personas con discapacidad y estaba en un equipo y estaban creando un proyecto emprendedor y muy padre, y ya habían ganado concursos, ya habían sido de alguna manera elogiados por muchos de los profesores en este ámbito, y también en el ámbito de la salud, como en el ámbito de la mecatrónica y muchos ámbitos de la ingeniería. Entonces yo me saqué de onda, dije, ¿cómo puede ser posible que él piense de esta manera? Y me dice, sí. Dice, lo que pasa es que las oportunidades que tiene o que tuvo un Steve Jobs, que tuvo un Bill Gates, que tuvo un Mark Zuckerberg, no son y nunca se van a comparar con las oportunidades que tenemos nosotros. Es decir, primero desde el nivel económico, segundo desde la cultura, tercero desde los estudios o las personas con las que te desenvuelves. Entonces él decía, aquí en Guadalajara, México, no existe un ecosistema emprendedor, y ese ecosistema emprendedor de alguna manera sí existe en el Silicon Valley allá en Estados Unidos. Entonces yo me quedé pensando y dije, mira, tiene razón, es muy atinada su opinión. Y así me quedé. Eso pasó hace años, infinidad de años. Entonces resulta que ahora, ya años después, pues se me ocurre esta brillante idea bueno, me encuentro este libro de Outliers, que curiosamente sale en el 2008. Es decir, por las fechas en que mi amigo Robert y yo, mi amigo Robert traía este proyecto emprendedor, yo tenía otros, y es más o menos por esas fechas. Y bueno, yo lo encuentro en la librería, en la Gandhi, me sale 149 pesos y digo, ¿por qué no? Aquí me sobran 200 pesos, voy a comprarme este libro y ya los otros 50 los gasto ahí en un cabecillo por ahí. Así fue mi pensamiento en aquel entonces. Y lo abro, lo leo, y es precisamente la premisa de mi amigo Robert que se encuentra en este libro. Es decir, hay una serie de ventajas acumulativas que de alguna manera impactan o influyen en el éxito de muchas personas. Entonces aquí te encuentras ejemplos maravillosos que soportan esa tesis y que no solamente la soportan como tal, sino que te abre completamente el panorama de el éxito como tal, que es el éxito a final de cuentas. Y termina este libro, bueno, primero te platico cómo está estructurado el libro. Está estructurado en dos partes. La primera parte habla sobre las oportunidades o la oportunidad.
y la segunda sobre el legado. En la primera parte de La oportunidad nos platica Malcolm Gladwell de cómo existen estos mitos de la persona exitosa y cómo a su vez muchos de ellos sí están basados en una cierta realidad y cómo las oportunidades de verdad impactan en que una persona tenga éxito o no. Eso sucede en la primera parte. Son aproximadamente 4 capítulos, más o menos. Se explica o se expone una situación en un inicio del capítulo y al final vas encontrando resumidas las consecuencias, los aspectos del éxito o las consecuencias del éxito más bien, ¿qué serían? No serían como consecuencias. Sería más bien como un resumen de los descubrimientos acerca del éxito con base en la historia que se hizo en ese capítulo. Eso es lo que encuentras al final del capítulo. En ocasiones como un subcapítulo y en ocasiones, generalmente como el subcapítulo o en una reflexión dentro del subcapítulo final. Y eso sucede también en la segunda parte. La segunda parte nos habla del legado y tomando en cuenta el legado es cómo la cultura de alguna manera también influye en que tengamos éxito o no, o que veamos o no la vida desde una perspectiva diferente. Entonces, también está estructurado de la misma manera. Se vuelve predecible, el autor, a través de la manera en la que escribe, pero al mismo tiempo te ayuda y te facilita la lectura. Ahora bien, sorpresas que te encuentras por aquí. Te encuentras la historia de Malcolm Gladwell y cómo de alguna manera se relaciona con la situación del legado o de cómo la cultura influye o influyó en que él sea un escritor y que además de que sea un escritor tenga ciertas oportunidades. Eso es como la sorpresa que te encuentras aquí en el libro. Otra sorpresa, además de la destrucción de los mitos, pues es que definitivamente tienes que empezar a desarrollarte en la carrera que te vayas a desarrollar, pero de ya, y meterle todos los kilos, porque nos habla de una regla de 10,000 horas, para que te vuelvas más hábil, más poderoso en aquella cosa en la que te puedes decir y llamar experto. Entonces, entre más pronto inicies, órale, a meterle las pilas. Es un aspecto muy importante. Otro, que si bien todo esto tiene que ver con ventajas acumuladas, con oportunidades, con cultura, es real que todos tenemos una personalidad única. Y tomando en cuenta el dónde naciste, cuándo naciste, quiénes son tus padres, qué hacen para vivir, tus circunstancias actuales, con quiénes te desenvuelves, y todo ello es lo que te dará, de alguna manera, te potenciará para que alcances el éxito. Es decir, no estás condenado del todo a no tener éxito porque no tuviste algunas oportunidades, pero al mismo tiempo, si las tomas en cuenta, si las haces consciente de todos estos aspectos, pues eso te va a potenciar más para que sí logres un verdadero éxito en aquello que desees tenerlo. Entonces, como la conclusión de todo esto, o sea, sí afecta, pero toma en cuenta de que tampoco tienes que quedarte en tus laureles y decir, no, pues es que si nací en México, pues no voy a tener las mismas oportunidades que un gringo o que un estadounidense. Si nací en El Salvador, pues obviamente la manera en la que veo el mundo es muy distinta a la que lo ve un venezolano, a la que lo ve un mexicano, a la que lo ve un australiano, y en fin. Pero el hecho de que tú seas consciente de cómo tu cultura influye en tu manera de pensar, cómo tu legado influye en la manera, o el legado que traes, que se te dio, influye en esa manera de pensar, en el hecho de destruir los mitos que existen en el éxito, pues todo eso te va a dar una perspectiva distinta, y esa perspectiva distinta es la que de alguna manera potencia tu éxito. Esa es la conclusión, a final de cuentas, de todo este libro, de una reflexión. Y es por eso que existe un riesgo ensordecedor, por así decirlo, de que leas este libro o leas las primeras
páginas o la primera parte del libro y te quedes con el, ay no, pues es que mis circunstancias, la situación en que sucedió esto y esto otro, pues así soy y ya, y no hay manera de cambiarlo ni nada y pues ya ahí me voy a quedar. Entonces ese es el riesgo que existe de leer este libro sin reflexionarlo, sin pensarlo, sin tomar notas, sin releerlo. Ese es uno de los riesgos que existe. Yo tardé aproximadamente un mes, pero por circunstancias ajenas a mí, bueno, ajenas entre comillas, tuve mucho trabajo, de repente se me acumuló y ello, por ende, me dejaba poco tiempo para leer o pocas ganas para leer. Pero es un libro relativamente rápido de leer, sobre todo tomando en cuenta cómo es la estructura del libro. Te lo puedes aventar posiblemente en una lectura promedio, 2-3 semanas, te lo avientas tranquilamente, fácil. Te lo puedes aventar también en una semana si le metes todos los kilos, o en 2 semanas, más o menos, te lo llevas ahí campechaneando y a gusto. Pero es muy, muy, muy padre, son 300 y tantas páginas en su edición de bolsillo. 300, ahí les va. Ahorita te voy a decir el dato aquí, 335 páginas en su edición de bolsillo, ampliamente recomendable la edición de bolsillo, porque pues la traes a todos lados y así, ¿no? Igual también te voy a poner una foto aquí, un video de cómo terminó el libro, porque lo portaba a todos lados. No lo leía, pero ya ahí lo traía yo. Así como que por ósmosis ya iba a saber yo todo este aspecto. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si ya leíste este libro. También cuéntame aquí abajo qué te ha parecido, qué piensas completamente de este maravilloso libro. Y así como qué tanto te ha servido o no, o crees que te vaya a servir. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto, yo te mando un abrazo cargado de poder y energía y que tengas un excelente día.